Porque perdería más Profe, cuando tiempo. me digas, yo arranco, ¿eh? Sí, ahí voy. Estaba haciendo tiempo porque ninguna se conectaba de las que tenía que dar. Ah, sí, no, No, traté todo bien igual, hablamos. de visualizar más o menos todo lo que nos indicaste como para darlo, así que bueno, espero no haberle Dale. errado mucho, No, está sintéticos, sin bien. ejemplos. Hermoso, Aparte, hermoso. igual de todos modos, tuve que buscar, por ejemplo, qué era el neoclasismo, qué eran las comedias, las buenas costumbres, las características y todo eso. Las características de todo porque era un texto que tenía mucha información nueva. Así que bueno, ¿Cuál te había tocado a vos, Norma? el de Murillo, Ah, Jesús ok. Caña Murillo. Sí, genial. A ver, esperemos. Justo se cortó cuando les iba a decir, ¿no? Que los traneni es, pum, y se cortó. Para que para que se unieran rápido al Zoom. No estaría funcionando igual. A Igual ver. el arte, profe, es súper subjetivo en el sentido de que cada artista pone su impronta, ¿no? En cada obra que realiza, y de ahí nosotros nos paramos frente a esa obra y vemos lo que queremos ver también, ¿no es cierto? Sí, sí, pero la discusión que estamos teniendo va por otro lado. Acá tenemos un artista, el que vos preparaste, Moratín, que dice que él quiere que el arte tenga una función didáctica. Y tipo, a nosotros ahora eso nos parece una berretada, como si algo te dice, no, vení que a ver, y sigue, digo, sigue sucediendo. Uno ve libros malos en las librerías, que en la contratapa o en la cosita que le pegan adelante que dice, una obra que te hará pensar, edificante, que te deja muchas enseñanzas. Y es como, gracias, ¿no? Te lo agradezco. Pero Claro, digo, era por como algo los poemas, ¿no es existen, se cierto? siguen vendiendo y hay gente que va y busca a ver esto qué enseñanza me deja. O sea, a lo que voy es que eso no está totalmente desaparecido. Nosotros quizás porque nos dedicamos a la literatura tenemos otra visión sobre lo que es la literatura, pero eso, que lo vemos, que lo vamos a ver muy claramente en Moratini, que él decía además, yo lo que quiero es hacer cosas que les enseñe a la gente lo que está bien y lo que está mal, onda, ¿quién te crees que sos? Pero además de eso, tipo, fue un poco desapareciendo, pero existe todavía. Y existe sobre todo, no sé, en la literatura infantil y juvenil. Y eso, bueno, ahora retomo los Tranenia, pero esto sí me parece Con importante la que. fábula, profe. Claro, pero ponele que las fábulas tienen un origen, ¿no? De cientos de siglos y siglos para atrás. La fábula ya por su formato, el género fábula, viene con la idea esta de moraleja al final. Listo, genial, es un género, lo puedes usar o no, pero ya fue configurado de esa manera, hace siglos y siglos atrás. Pero ustedes que van a ser profesores, van a tener que enfrentarse a veces a buscar, sobre todo cuando den clases en el primer año, segundo año, hay mucha industria de la literatura infantil y juvenil. Que hay cosas que están buenísimas, no digo que no, hay cosas que están buenísimas, y hay cosas que yo odio con todo mi ser y me niego, y me ha tocado en colegios, no, estamos dando tal libro, y yo no sé ni qué es, a ver, lo leo y me pareció una porquería, porque era esto que yo te digo, era, bueno, una novela sobre el bullying. Y entonces toda la novela era sobre un chico que tenía bullying y entonces cómo hacía y qué Ah, le pasaba. sí. Y eso, es este tipo de lo que estamos hablando, que me parecía de cuarta, era que como son adolescentes lo único que pueden leer es sobre el bullying. No, pueden leer sobre lo que sea y que entiendan lo que entiendan y yo los ayudo, pero entonces esas tensiones, digo, todavía existen, por ejemplo, en la literatura juvenil está eso dado, hay como dos corrientes, una que es como que hace más libros de literatura juvenil como si fueran libros, como si fuera literatura general, sin ningún tipo de anclaje para adolescentes, que están buenos, que ahí sí hay un montón de cosas que están buenísimas, y después hay toda otra línea, que es la de, bueno, todos los temas importantes, un libro sobre el bullying, Bueno, un profe, libro la otra vez, sobre las drogas, un libro sobre el embarazo adolescente, un libro, y es como, esto es una porquería. ¿Por qué los chicos tienen que leer esto? ¿Qué ibas a decir, Anton? que claro, sí hay mucho de, que no sé, a mí no me desagrada, pero hay mucho de, por ejemplo, cuentos como que vos notás que son a propósito esto de por ahí marcar ciertas cuestiones de género. Por ejemplo, la otra vez leía
El Bello Durmiente. Y me parecía interesante. Está bien, pero como si vos ahí estás haciendo una operación sobre un texto canónico, no sé qué, es otra cosa. Ahora es escribir una novela desde cero, de un chico que sufre bullying porque vos crees que eso se lee en el secundario, es como, ¿por qué le vamos a dar lo que ya tienen? Les tenemos que dar lo que ellos no tienen, o sea, lo que no experimentan. Y acá vamos y termino con los Tranenia y empiezan las charlas de las chicas, las exposiciones. Los Tranenia, o el extrañamiento que planteaban los formalistas, es que uno, frente a una obra de arte, lo que dice si algo es una obra de arte o no, porque esa era la gran pregunta de ellos. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos decir esto es arte o esto no es arte? Porque es muy subjetivo. Hay gente que va a decir que esto es arte y otra gente que va a decir que no. Hay gente que va a decir que un mural de Banksy es arte y otra gente te va a decir que no, que arte es Renoir. Entonces ellos dicen, bueno, el tema con el arte es que te tiene que generar extrañamiento, que vos después de tener una experiencia artística de cualquier tipo, te tiene que generar algún tipo de movimiento en tu perspectiva y en tu forma de ver las cosas. Aunque sea mínima, pero que vos después de leer eso, algo diferente haya pasado en vos, hayas tenido una perspectiva. A ese proceso lo llamaban extrañamiento. Digo, no sé, o sea, estamos discutiendo literatura, no es que, esto es cierto y esto no, digo, pero me parece una teoría interesante porque lo que plantea es que la capacidad artística de una obra no está en sí misma, como, esto sí porque está muy bien pintado es arte, esto está mal pintado no es arte, sino con sus potencialidades de modificar y abrir perspectivas a las personas. Y eso sí me parece que está bueno. Bien, en fin, lean a los formalistas rusos siempre, chicos, porque son lo más. ¿Quién quiere empezar? ¿Norma o Débora? Nos apuramos, así, por favor, en serio, no pasen de los 20 minutos, así llegamos bien. Empiezo, profe, ¿Puedo? no me tomé el tiempo, pero yo creo que antes de los 20 termino. ¿Puedo Excelente. compartir pantalla? Sí, ya te puse. Ok. Bueno, voy a tratar de compartir. ¿Estoy bien? Sí. Bueno. Bueno, a mí me tocó el texto de Jesús Caña Murillo, El Cid de las Niñas, de Leandro Fernández de Moratín, quien escribió la comedia. Esta es una comedia de buenas costumbres. El análisis que realiza Jesús Caña Murillo tiene que ver, indaga sobre todo y sondea la construcción de la obra y el significado que tiene dentro del género de la comedia española de buenas costumbres. Este texto tiene 6 apartados, así que yo fui tratando de resumir cada uno de los apartados, sacando algunas ideas principales. Así es que el primer apartado justamente se centra en el lugar que ocupa la obra en la trayectoria de la comedia de las buenas costumbres. Acá lo que hace el autor es señalar que la obra es considerada una obra culmen, una obra que alcanzó la perfección de la comedia española de las buenas costumbres. También, bueno, menciona por quién fue escrita, cuándo fue escrita, menciona las fechas de la terminación y de la publicación de la obra, y cómo se dio a conocer la obra, ¿no? Que eso también, bueno, me llamó bastante la atención, porque primero se la dio a conocer a los amigos, y bueno, y después recién su público. Bueno, en el apartado 2, el texto se centra en la estructura de la acción y la composición general de la obra, ¿no? En este apartado Murillo resalta que la obra cumple con los requisitos exigidos por la poética del género, de la comedia española de las buenas costumbres, y hace una primera aproximación a las características de los personajes, ¿no es cierto? Las características que
tenían esos, ¿no? Bueno, y dice que los personajes reciben una adecuada caracterización, habla de lo verosímil, menciona el tema de las comedias neoclásicas, que pueden ser consideradas obras de tesis, y donde los temas deben de relacionarse con problemas vigentes en de la sociedad en la época, ¿no? Yo tuve que, como te decía recién, tuve que buscar bastante, indagar bastante fuera del texto, porque, bueno, habían algunas cosas en las que tenía la primera aproximación respecto a que eran las comedias de las buenas costumbres, algunas características de las comedias neoclásicas, este, así que bueno, después si querés que diga algo de eso, o querés preguntarme algo de las características de la poética neoclásica que menciona el autor acá, no hay problema, no me quiero ir en detalle. Bueno, luego la obra, bueno, justamente respeta esta cuestión de las características de la poética. Bueno, y dice, ¿por qué un texto se convierte en comedia de tesis? ¿No? En el apartado 3 se centran los tipos y personajes de la obra. Esto también es una cuestión que tuve que leer mucho para entender qué eran tipos y qué eran personajes y cómo se construían entre sí, ¿no es cierto? Habla de la construcción de los personajes de la obra, explica qué es tipo, qué es personaje, las diferencias, bueno, las características del tipo y los rasgos que tiene. Las características del personaje creado sobre el tipo y la diferencia entre ellos. Después, en el apartado 4, el autor se centra en el contenido y en la ideología de la obra, ¿no? Acá Murillo habla de que la obra se enmarca, siempre la obra es el sí de las niñas, ¿no? Que se enmarca dentro de la comedia de las buenas costumbres. ¿Y qué es lo que se busca con este género, no? Justamente esto que hablaba recién de que se busca enseñar y transmitir esta idea, una visión de la realidad, ¿no es cierto? Seguramente de su realidad. También menciona los temas que aborda la obra: el matrimonio, la educación, la libertad individual. Bueno, y además menciona que la obra presenta una crítica a la sociedad de la época, especialmente esta crítica a la rigidez de las normas sociales que en ese momento había y la falta de la libertad individual, especialmente en el caso de las mujeres, ¿no? Por eso trabaja la idea de matrimonio, expone una idea de autoridad, esta visión de realidad centrada en lo patriarcal sobre todo, ¿no es cierto? Bueno, en el apartado 5, el texto se centra en el significado y la tesis de la obra. Las ideas que expone Murillo en este apartado básicamente son, retoma nuevamente que la obra es una comedia de tesis, señala cuál es la tesis de la obra, la crítica que realiza de la obra, que la obra presenta la crítica a la sociedad de la época, y también la idea que defiende sobre todo el tema de la educación, ¿no? Que es fundamental, dice, para mejorar la sociedad, y que que las personas puedan desarrollar su potencial individual. Habla de una visión optimista que tiene de la educación, y en el apartado 6, el último apartado, se centra en describir la obra como una comedia neoclásica española. Entonces va a resaltar esto de que la obra es un producto típico de la Ilustración, dentro de la estética del neoclasismo, donde se produce la obra, ¿no? Bueno, dice que la obra cumple con los requisitos exigidos por la poética del género,
hace un señalamiento respecto a cómo son los personajes, que el fin de la comedia es didáctico, nuevamente menciona esto, sobre todo, varias veces menciona esto de lo didáctico, ¿no? Y de cómo enseñar esa forma de vivir. Bueno, menciona también las características de la poética, señala por qué la obra se convierte en una comedia de tesis, y describe el proceso de composición de la comedia, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que más o menos apunté. Respecto más o menos me guié por lo que, y tuve en cuenta todo lo que has dicho de hacer una anotación sobre todo, y vi que en algunas cosas bastante, por ejemplo, habla de la obra en sí, de los temas que la obra trabaja, y me acordé que Diego es el que expone la obra, así que traté de no meterme mucho más en eso. Pero bueno, esto es todo, profe. Ahí Bien. dejo de compartir. Gracias, Norma. Bien. Muy bien, gracias por tomarte el trabajo de tener en cuenta lo que fuimos charlando y de intentar resumir y no entrar como en muchos detalles o cuestiones por el estilo. Una sola cuestión, neoclasicismo, no neoclasismo. El Ah, perfecto. clasismo es una cosa, el clasicismo es otra. El clasismo es como de clases sociales, ¿no? Y lo otro viene de clásico, entonces es neoclasicismo. Lo único para comentarte es que estuvo muy bien como paneo general, pero siento que hay cosas que eran importantes que no mencionaste, como por ejemplo, él hace lo de la diferencia entre personajes y tipos, no sé si terminó de quedar muy claro, pero no importa si lo retomamos, pero además, cuáles eran ciertos propósitos y cuáles eran algunos recursos que utiliza, porque eso sí nos interesa, porque si vos tenés que analizar esa obra, a vos te sirve saber qué recursos o a dónde tenés que andar mirando para relacionar lo que él se proponía hacer y la forma en la que lo hacía, ¿no? Que es lo que venimos charlando, ¿no? Esa cuestión entre el general y lo que pasa en la obra. Bien. En primer lugar, entonces yo agregaría lo siguiente. Él al principio del texto habla de un par de cuestiones que son importantes, que Moratín se plantea como su empresa literaria. En primer lugar, la idea de comedia como imitación de la naturaleza, y es una distinción entre que es imitación y que no es exactamente lo mismo, ¿no? Porque ahí está la literatura, ¿no? Algo que imita y no es la naturaleza en sí misma. La idea de que tiene un fin didáctico, el tipo de escritura que es cercana al habla de las personas que retrata, ya no hay un uso de un lenguaje todo pomposo y no sé qué, sino que él quiere que el lenguaje de los personajes sea lo más cercano posible a lo que uno escucharía en la vida real en ese momento. La idea de unidad, que un poco ya lo estuvimos hablando, ¿no? La unidad aristotélica. La introducción de personajes que fueran personas más o menos comunes y corrientes, ya no la presencia de reyes o de nobles o de todo eso es importante, sobre todo porque venimos del barroco, ¿no? O sea, digo, venimos de Fuenteovejuna, de Calderón, digo, con todos los reyes estos, los nobles, bla, 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 esto acá desaparece. La idea, esto sí lo dijiste, de que era una obra de tesis, ¿no? Como a partir de un problema social vigente, ir y trabajarlo eso en la obra. Otras cuestiones que también podrían estar buenas mencionar es el comienzo. Perdón, profe, antes que sigas con el tema de los personajes, claro, él dice que son personas particulares, dice, ¿no? No ya ni reyes ni nobles, sino estos hechos dice que son objetos del tratamiento de la tragedia, ¿no es cierto? Sí, Estos personajes, pero bueno, él quiere personas particulares. exacto. Pero bueno, lo tomé, eso lo tomé así como muy como puntilloso hoy. Sí, pero es importante para que lo pensemos en relación a lo que venimos leyendo, ¿no? Como veamos diferencias entre lo que leímos y lo que estamos leyendo ahora. La idea del comienzo in media res, que significa in media res cuando la acción ya ha comenzado, eso es muy importante, eso también pasaba en el teatro clásico. ¿Por qué el comienzo in media res? Pues si no, no podés tener la unidad de tiempo.
Porque si vas a comentar todo el quilombo que viene desde antes, tenés que irte y ya no tenés la unidad de tiempo. Entonces, los comienzos son in media res porque necesitas que la cuestión empiece y termina en pocas horas. El tema de la anagnórisis, que también es importante, que viene del teatro griego, ¿no? Que es el momento del conocimiento, del pasar de una situación a una situación de conocimiento, que puede ser de varios personajes, o del héroe, o del protagonista, o de varios al mismo tiempo. Qué sé yo, en Edipo el momento de anagnórisis es cuando él se da cuenta que efectivamente quién es su padre, quién es su madre, a quién los ha matado, todo eso que ya sabemos. La idea de que aparezcan pocos personajes y de a poco para no aturdir al público y les quede bien clarito lo que él les quiere contar, eso también es importante. La diferencia entre tipos y personajes, bueno, para decirlo rápidamente, la cuestión está de que los personajes son efectivamente no los personajes que están adentro de una obra, pero que hay tipos en el teatro, que está como el bufón en su momento, ¿no? Pero él menciona el galán, la dama, el entrometido, el cazadotes, el criado, el viejo, el padre, el tutor, todos estos son tipos, ¿sí? Que serían como ideas o funciones de personajes, que no siempre un personaje es un tipo, a veces un personaje tiene varios tipos adentro, y pone el ejemplo de Don Diego. Don Diego tiene el tipo de viejo, tiene el tipo de tutor y tiene el tipo de padre también, por ejemplo, ¿no? Entonces, los tipos son como funciones o son como arquetipos que funcionan adentro de la obra porque cada uno de ellos tiene distintos cometidos y sirve para distintas cosas. Y por esto dice que Don Diego es el personaje más complejo, porque está diseñado por varios tipos diferentes, ¿no? Que lo constituyen como personaje. Y después lo que te decía de los recursos, que sí esto es importante, y le va a servir a Diego también. Digo, ¿cuáles son los recursos? O sea, el tipo quiere hacer todo esto. ¿Cómo lo hace? Bueno, usando esto con los personajes, haciendo esto, haciendo lo otro, y con estos recursos. Dice, habla de que hay enfrentamientos duales y oposiciones binarias a lo largo de la obra, como por ejemplo entre Diego e Irene. Eso es importante, pues si vos tenés una tesis que querés demostrar, tenés que mostrar gente que haga lo contrario y lo que haga lo que vos querés que suceda, y eso va a producir enfrentamientos de este estilo. La idea de perspectiva múltiple, que dice que eso sirve para dar una visión más completa de un tema. Nosotros nos enteramos de cuál es el conflicto de la obra, pero lo vemos a través de la perspectiva de diferentes personajes, y de esa manera tenemos una visión más acabada que nos permite entender mejor la tesis que está planteando el autor. La idea de que sean paralelismos, ¿no? De nuevo, bueno, como en ciertos personajes o en ciertas líneas de la historia va sucediendo lo mismo. La oposición entre apariencia y realidad, ahí ya nos acordamos de nuestro querido Calderón y demás, pero que acaba de tener otro tinte, ya no es una cuestión existencial. Esto es importante para que comparemos lo que leemos, digo, en Calderón la oposición entre apariencia y realidad tenía que ver con la angustia existencial, con qué hacemos en este mundo, de qué manera, ¿estamos vivos, o es todo un sueño macabro, o es un sueño hermoso y en realidad estamos nuevos, o es Matrix, ¿no? La escena esa de Matrix donde Neo se encuentra como en esa especie de bañadera, o sea, eso es la vida de sueño, tipo, ya lo dijo Calderón. Pero acá la cuestión entre oposición y realidad va a tener que ver más con otra cuestión pragmática, que es como, bueno, hay personajes que no son lo que parecen ser, y de esa manera también todo sirve para demostrar su tesis y que la gente entienda lo que está bien hacer y qué sé yo. Y también la presencia de la idea de la justicia poética, que en un punto es que cada uno recibe lo que se merece, ¿no? Al final de la obra se restablece un cierto orden, un cierto equilibrio, y cada uno, ¿no? Como en las películas de Hollywood, que el malo pierde y el bueno gana, bueno, esta misma idea dicho un poco así a los trompazos para no sacarle tiempo a compañeras. Bien, María Laura, te veo que estás ahí. Escúchame, no estás muy enferma, me han dicho. Andate a la cama. Ah, no. No, yo no, ¿eh? Ah, no, Florencia, perdón. Me hice todo Yo no me enfermé, yo no me mental. enfermé, profe, estoy sanita por ahora. Menos mal, gracias. No, Vengo de un parcial y decidí conectarme, y después tengo otro parcial, profe. Es mi torturoso asistente esto. Antonella, que yo no le elegí como asistente, ella se encarga de ser asistente. No le escriban a Antonella, porque ella sí, es verdad, viene a todas las clases, pero no sabe el nombre de nadie y hace quilombo. Bien, genial. Yo porque dije, otra que se va a desmayar acá adelante. Genial, qué bueno que no estás enferma. Me alegro profe, mucho. No, por favor, profe, no me enferme. Me convocan, ¿entendés? Me ven confiable. Yo creo que inspiro confianza en la gente, entonces por eso me dicen. Sí, Antonella, te voy a tener en cuenta para los presentes, ¿eh? Y los ausentes. Sí, no, la Le verdad que escribimos no. a ella, profe, ya está. Tiene una ayudante Bueno. de cátedra.
Bien, ¿quién quiere seguir ahora? Porque tenemos a... Quería felicitar a Normi. Felicitaciones, Normi, me encantó. Y después decirte esto posta, que Débora, yo me conecté desde otro que es mi tablet, porque ahora creo que va a exponer Débora y Sí, le voy a compartir pantalla. ok, Entonces, sí. genial. Pero Débora, te veo que no, que estás como en una posición muy No, incómoda. ¿Estás segura que hasta, puedes no, lo que exponer? pasa que, profe, voy a intentar hacerlo yo y si no puedo porque estoy desde el auto, porque no llego a casa. No Entonces si te voy damos un rato, a no llegás intentar a tiempo. hacerlo yo y si no le pido ayuda a alguna de las chicas, Antonella, Cristina. No, porque estoy lejos, estoy en San Justo. No, y tengo miedo que ese viaje se me desconecta, me quedo en un lugar, pero estoy en el auto, estoy tranquila. Así Bueno, que, a ver, ¿me prendés la yo luz? para que no estuvieras en condiciones tan difíciles. Ok, No, bueno, lo que pasa es que tenía que dar hoy y me encontré en esta situación, pero lo voy a dar igual. ok, bueno, Así. genial. Vamos a ver para compartir. A ver. Yo ya me descargué el PowerPoint si por puedo. vos en la tablet, Ay, así no que sé. si A querés ver si me puedo. pasás, comparto. No sé cómo hago. A ver, no sé cómo hacer, pero voy a intentarlo. El otro día, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Compartir? Creo que No. sí. ¿Desde acá tengo que hacerlo? No sé No, cómo no hacer querés todo. sino que te lo haga Antonella, que eso No no le requiere estoy diciendo, saber le de estoy nombres. Ella lo va a poder hacer Bueno, bien. Así vos estás más pasame el tranquila. archivo por WhatsApp, pasame el archivo, sí. por eso yo le había dicho desde antes que me pasé. Pasame el archivo desde WhatsApp, yo me lo paso al mail rapidísimo y comparto pantallas de la tablet porque recién me instalé PowerPoint por si vos tenías en PowerPoint para compartirlo. Ahí está. Ahí me lo pasaste. Sí. Yo le pedí a Antonella, a Cristina, te iba a pedir a vos, profe, pero bueno, Sí, a mí también me lo porque podés como estoy pasar, en el si no, auto, por acá por el sí, chat de acá, y lo paso ahí yo. ya lo pasé. Ok. Ahí está, perfecto. Ahí yo lo comparto en mi Drive que me tarda nada y comparto pantalla. Ya arranco igual a compartir pantalla. Ahí arranco y ahí va. Y ahí creo que ya tiene que aparecer. Ustedes díganme cuando ya se puede Ok. ver. Ahora, Ahora sí se está conectando ver. Florencia, que estaba enferma. Ahí vemos a Luismi. No. A Luismi de bebé. Es un poco, no sé si era mayor de edad, no sé si está bien lo que estás haciendo. No, profe, no me hagas mala fama, por favor. Ahí está cargando. Buenas noches. Espera, Florencia, ¿cómo estás? Escúchame, me dijeron que estás muy enferma, no te conectes. No, yo estoy con fiebre y todo, pero me había olvidado de mandarle el mail y como tenía que exponer, yo tengo el resumen de última. Pero No escúchame, tengo móvil, no tengo nada. Florencia, ¿no querés hacerlo el lunes que viene? No porque es feriado, ¿no lo querés hacer el otro lunes, el 26? ¿Sí? Hacerlo el Sí, 26, anda a descansar, no está bueno que estés enferma estudiando. Anda a descansar No, y el lunes profe, 26. yo le dije que se conecte aunque esté enferma. Buah, lo único que falta, me hace quedar encima mal. No, en serio, Florencia, cuando uno está enfermo, posta. Tenemos, por suerte, el otro lunes. ¿Querés hacerlo el otro Bueno. lunes y listo, el 26? Sí, como que igual ya me quedo, sino yo en realidad venía para no fallar porque tenía un resumen, no preparé point, no preparé nada, pero si no lo hago el otro. Yo no tengo problemas, lo haces el lunes y el 26 y listo. Bueno, sí, Ahí como quieran. está. Total, seguimos en tema, así que no importa. Bueno, igual me Sí. quedo escuchando. Bueno, pero sacate el video y metete en la cama si quieres, si tanta gana tenés de escucharnos, pero no tengas que poner cara, dale, en serio. Bueno, gracias. No.
Bueno, ahí está entonces. Claro, ahí está. Bueno, empezamos. A mí, bueno, me tocó hacer de Philip Dickon, Arte y Realidad en el Sí de las Niñas, de Leandro Fernández de Moratín. Bueno, hablamos un poco de Philip Dickon. Es británico, nació en 1946 y se jubiló después de trabajar en universidades y centros de investigaciones. Bueno, Dickon dice que Moratín fue su maestro y también fue objeto de su tesis. Él se dedica a estudiar textos del siglo XVIII, ¿sí? Lo que él en este texto expone es que la experiencia y la manera de entender el teatro fue asistir a la representación del sí de las niñas, ¿sí? O sea que él, para entender el teatro de Moratín, él va a una representación, ¿sí? Y justamente es el sí de las niñas, en 1997. Él se impactó con la transmisión de los actores, sus papeles, la emoción, la motivación de los personajes en el escenario y sus relaciones en la realidad, ¿sí? ¿Cómo la pueden poner? Porque yo no la puedo manejar de acá. La siguiente imagen. No Esa puedo de tocar yo. Tiene que aparecer el de la realidad. Ay, realismo. Perfecto. Sí, esa, gracias. Bueno, el anterior es Phyllis Dickon, ¿sí? Vamos a hablar. Bueno, él asistió a esta representación que pasaba con sus personajes, ¿sí? En ella. Mientras que los actores transmiten la realidad de las problemáticas que se está reflejando en la época en que se vive y pretende cuestionar y reformarla, ¿sí? Moratín se une con la realidad de su tiempo y consigue iluminarla. Él consigue colocar al individuo en primer plano, con los objetivos sociales reformistas y su teoría literaria clasicista. Ahí pasamos al otro clasicista. Ese es Emociones. Bueno, que están basados en los argumentos de sus obras y sus problemas de su tiempo, que hacían difícil el desarrollo de las relaciones sociales y personales. Dickon dice también que Moratín, en el comportamiento de los distintos personajes, trata la realidad profunda de las personas física e histórica, y también en su existencia psicológica, ¿sí? Acciones que hay nos convence del realismo que transmite el autor y la recreación psicológica de los personajes. Está tratando temas profundos de la realidad social del siglo XVIII, ¿sí? El juego entre los personajes principales de la obra permite que el actor desarrolle y dé una gran caracterización que están en las palabras del texto. El espectador puede ver si bien los problemas sociales y personales, el comportamiento en lo ético, se basan en los sentimientos individuales que se identifican y son característicos de actitudes románticas que pertenecen a la teoría de las emociones de la filosofía y la psicología del siglo XVIII. ¿Sí? Ahí está, también hay la última, ¿sí? Que es bueno, esta es de los sentimientos, está la última de todas, que es del siglo XVIII, esa, ¿sí? Que es de la sociedad. Bueno, Dickon se concentra en los personajes y cómo reflejan la realidad humana de la época y la relación entre caracterización y argumento, con la realidad de su tiempo y el cambio histórico en la psicología humana hacia la modernidad. Finalmente, Dickon dice que el sí de las niñas, además de su
calidad estética, se relaciona de varias maneras con la historia social y la historia sentimental de su época. El texto tiene un argumento que el objetivo se cumple al llevar al espectador por sentimientos y problemas morales que van hacia un final feliz. También las emociones que se expresan por los personajes dan significado a los sentimientos en este momento. La acción en pocos personajes representados en el escenario en el final del Sí de las Niñas están en paz con sus emociones. Bueno, les cuento que las fotos las saqué de distintas tapas de los libros del Sí de las Niñas, y la biografía del autor que estamos hablando, Phyllis Dicon, está sacada de un homenaje que le hace una revista en el 2014. Ya está, profe. Ok, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Cristina y a Antonella, que me decían para ayudarme para compartir pantalla, porque a mí nunca me sale. Está bien, si no la Gracias. próxima también me puedes pasar el link a mí, lo paso Ay, yo. sí, gracias. No me a había las dado chicas. cuenta de eso, con cualquiera podemos Sí, hacer eso. sí, porque a mí me Bien. cuesta y bárbaro, gracias. Genial. La única duda que yo tengo, que miré ahora, porque si no, no sé si nos estará escuchando Florencia, pero Florencia, vos tenías que dar Dicon, ¿no? ¿O yo estoy equivocada? No, estaba escuchándola y me estaba bajando la presión, porque sí, eso era lo que tenía yo. A Débora le tocaba dar otra cosa, ¿no, Dicon? Igual, por lo que escuché, yo usé otros puntos. Está bien, genial. Vos das tu versión la próxima clase, así yo no me meto con esto, y listo. Lo que sí les pido es que cuando demos, por algo hay un cronograma escrito, ¿no? Digo, porque en el medio de la clase ya me ha pasado que me escriben y tienen mal la fecha o lo que sea. Digo, vayan por favor al cronograma escrito que ustedes tienen colgados y chequen ahí las fechas y los textos que les tocan a cada uno de ustedes, ¿sí? Porque ahí yo también me puedo equivocar y digo, pero si ahí está escrito es lo que quedó escrito. Genial, muchas gracias Débora, y sobre todo por el esfuerzo de hacerlo en las condiciones en que lo estás dando, que no son para nada óptimas. Tenía dos opciones: una, hacerlo en un club que están jugando al handball, al vóley, y otra, hacerlo en el auto, así que bueno, espero que tengas la calefacción prendida del auto, porque hace mucho frío. Tranquilo, gracias. Bien. Ay, sí, gracias. Hace frío afuera, sí, gracias. Bien. Genial. Yo entonces no voy a hablar más de Dicon, porque después Florencia, el día 26, ella tiene otra perspectiva, así que genial, va a hablar de eso. Entonces yo voy a hablar del texto que nadie agarró, que es el de Carratalá, ¿sí? Falta igual 1 minuto 46 para que esto termine, así que no voy a empezar desde cero. Quisiera saber si alguno o alguna pudo leer algo de todo esto, o estamos todos en cero, excepto las que exponían. ¿Alguien le pegó una mirada a algo? Yo le pedí una mirada al Sí de las Niñas, pero Ok. muy, muy por arriba. Ok. Y después, bueno, cuando yo tenía que exponer, como no me acordaba bien cuál era mi tema, me pasó lo mismo, Sí. como que empecé a revisar de qué trataba cada texto, googleando así tipo resumen, y tengo una leve idea de qué va todo, pero no lo leí, ni Ok. ahí completo. Está bien. Bien. Estos textos en general tipo tienen, no sé, 10, 15 páginas, pero para buscarle lo importante, yo anoté de este, a ver cuánto. 1 carilla y media, del de Dicon 1 carilla y un poquito, del de Cañas 1 carilla y media, digo, no es tanto, o sea, son textos, vieron que los textos académicos que muchas veces dan vuelta en lo que van a decir y te explican el no sé qué y el no sé cuánto, digo, nosotros vayamos al punto, se los digo como forma también de que les sirva, de que lleguen a tiempo a hacer las cosas. Yo no quiero que me digan lo que dice el texto en cada una de sus líneas,
sino que saquemos las ideas principales, y para eso tenemos que dejar un montón de cuestión de lado, porque la escritura académica es muy pomposa y muy vueltera, porque te piden, si escribís un paper, un ensayo, lo que sea, te piden que sea así, pero nosotros como estudiantes de ahí sacamos lo que nos sirve, ¿no? Todo lo otro, que es medio adorno y vuelterismo, lo dejamos de lado, ¿sí? No, nada,